Hola, pues buenas tardes a todos. Damos inicio a este sexto módulo del seminario Corrientes Políticas y Económicas en México. Ya estamos a la mitad del camino del seminario, estamos súper agradecidos porque sigan estando en cada una de las conferencias. Les seguimos pidiendo que las puedan replicar en nuestras redes sociales, agradecer a todos nuestros participantes por seguir dando ese boca en boca y pues nada, que disfruten este seminario, que lo tomen como parte de uno suyo para la población, para la sociedad, y pues iniciamos con este módulo. Como va a estar pesado y va a estar duro y el licenciado va a tocar varios temas súper importantes, pues no queda nada más que ya no presentarlo, ya todos lo conocemos, ¿no? Pero pues vamos con el sexto módulo llamado Desarrollo Estabilizador y Neoliberalismo en México. Adelante, licenciado Vaca. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Espero que estén todos muy bien. Estoy un poquito aquí. Ya. ¿Sí me veo en pantalla? Bueno. Sí, sí se ve, licenciado. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora sí ya. Gracias, Ceci, tan amable y tan bonita como siempre. Vamos a tocar hoy un tema que se llama, de acuerdo a nuestro programa, el desarrollo estabilizador y el neoliberalismo económico en México, que a grandes rasgos vamos a ver cómo a partir del México moderno, vamos a tomar como México moderno la historia de los sexenios de México. Vamos a empezar con 1934, para ubicarnos en el tiempo, con el sexenio de Lázaro Cárdenas, y vamos a llegar, digamos que hasta el año 2018. Es decir, vamos a ver aproximadamente los últimos 90 años de nuestra historia, para ver cuáles han sido los sistemas económicos que se han venido desarrollando en México para la mejor comprensión de lo que está sucediendo hoy en día y de lo que debe de suceder en el futuro para el bien de la patria, ¿no? Para que nuestra patria siga siendo libre, siga siendo justa y se alcance el bienestar para todos los mexicanos. Bueno, en este momento voy a tratar de poner el programa de la pantalla, ¿sí? Bueno, está uno de nuestros patrocinadores Hazte Sentir, Integer, Forinver, Integer y Hazte Sentir. Este es nuestro seminario de corrientes políticas y económicas en México, donde estoy trabajando con mi compañero y amigo, el doctor Guillermo Torres Quirós. Y vamos a ubicarnos ya ahorita, aprovechando que ya son las 6 de la tarde con 8 minutos. Vamos a comentar para la mejor comprensión de todos un resumen de cómo fueron desarrollándose de manera macroeconómica, de manera general y sin entrar en muchos detalles, el comportamiento del siglo XX, lo que va del siglo XXI en nuestro país. Vamos a ver aquí, en el año 1934 es cuando los gobiernos mexicanos se hacen de 6 años en los sexenios, como es hasta el día de hoy, gracias a Dios sin cambios. Los sexenios han ido completos, no se nos ha muerto ningún presidente, no ha habido ningún cambio violento durante los últimos 86 años, ¿verdad? El régimen de Lázaro Cárdenas, del 34 al 40, lo puse en color rojo, aunque se considera que Lázaro Cárdenas fue un buen presidente en términos historiográficos, sí, por sus políticas públicas y económicas se considera un gobierno socialista con un excesivo gasto público. De ahí entramos a 1940, que está en color azul, con el presidente Ávila Camacho, que yo considero historiográficamente que fue un hombre muy, pero muy prudente y de muy buen manejo de la economía y de los problemas sociales del país, y así lo señala la historia. De ahí viene el sexenio de Miguel Alemán, del 46 al 52, donde las políticas anticomunistas fueron firmes, duras e inflexibles. Y el gran presidente veracruzano Miguel Alemán Valdés generó una época en la historia de México que se conoce como el alemanismo, donde promovió intensamente el capitalismo industrial y el agrícola. Los historiadores es común que describan al México anterior a Miguel Alemán como el México rural,
y el México posterior a Miguel Alemán como el México urbano. Fue el primer presidente civil en muchos años de presidentes militares. De ahí viene la época que vamos a estudiar con un poco de detalle, que comprende tres sexenios de tres grandes presidentes. Otro veracruzano, don Adolfo Ruiz Cortines, el hombre más honesto del siglo XX, hablando de presidentes de la República, don Adolfo López Mateos, del Estado de México, y don Gustavo Díaz Ordaz, del Estado de Puebla. Y ahí se genera el periodo del desarrollo estabilizador. Vamos a ver quién fue su autor intelectual. De ahí vienen otras etapas de la historia que vamos a ir viendo más adelante. Vamos a entrar de lleno al alemanismo, que comprende del año 1946 al año 1952, donde se pasa del México rural al México urbano. Presidente Miguel Alemán Valdés, abogado, venía de ser el secretario de Gobernación del presidente Ávila Camacho, había sido gobernador del estado de Veracruz. Cuando llega Miguel Alemán a la presidencia de la República, llega con él los universitarios. Hay un desplazamiento, hay un cambio generacional. Con Miguel Alemán, al presidente Ávila Camacho desplazan los militares y le abren la puerta a los civiles, y ahí entra México un nuevo contexto moderno. Van a entrar los universitarios ya al manejo de la administración pública y van a quedar, afortunadamente, en la historia los militares. Eso es muy importante que lo sepan. ¿Cuáles son las características del régimen de Miguel Alemán? Que era un hombre excesivamente inteligente, excesivamente capaz, políticamente era muy audaz, muy hábil. Ahorita lo vamos a comentar por qué. Y obviamente también fue un sexenio donde se distinguió por el influyentismo, el amiguismo y la corrupción, que de eso pues sabemos mucho los mexicanos. Las características principales del régimen de Alemán las tenemos que comentar porque él es el que de alguna manera va a ser el preludio del desarrollo estabilizador de este sexenio. El licenciado Alemán se va a distinguir en el manejo de las políticas del país por tener una excelente relación con los Estados Unidos de Norteamérica. Claro, acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial y el mundo se empieza a polarizar en dos grandes bloques. El bloque comunista, encabezado por la Unión Soviética, y el bloque capitalista, encabezado por los Estados Unidos de Norteamérica, y había que tomar partido. Nosotros, los vecinos de Estados Unidos, solamente tomamos partido con los Estados Unidos de Norteamérica, que representaba el capitalismo, representaba la economía de mercado, representaba las libertades fundamentales. El licenciado Miguel Alemán va a hacer una legislación anticomunista, va a prohibir los partidos comunistas en el país, va a detener el reparto agrario, que tanto venía haciendo daño a México, en el sentido de que venía lastimando ya se había lastimado bastante el sistema productivo del campo desde la revolución desde más o menos desde que inicia la revolución de 1910. Había habido mucha inestabilidad social y política en el campo, y el licenciado Alemán detiene el reparto agrario y defiende la pequeña propiedad. La pequeña propiedad son los ranchos, para que entiendan, los ranchos que tienen vacas y que tienen siembra. Esa es la pequeña propiedad, y le va a regresar la ley de amparo para que los pequeños propietarios se puedan defender de las afectaciones agrarias. Va a hacer una impresionante infraestructura pública en carreteras, en ferrocarriles, en telecomunicaciones, y se va a distinguir porque va a construir 11,000 kilómetros de carreteras, va a dinamitar los cerros del estado de Guerrero para que Acapulco se vuelva turístico. Dice un historiador que no le abrió el turismo al Golfo de México, donde estaba su estado natal, Veracruz, porque ya el licenciado Alemán estaba enterado de que había yacimientos de petróleo en el Golfo de México, lo cual significa que él era un hombre bien informado y tenía vista de largo alcance, porque el petróleo no va a detonar hasta 30 años después, y por eso le dan la administración alemanista le va a dar un sentido turístico al Pacífico de México y un sentido industrial y portuario al Golfo de México, que es como estamos prácticamente hasta el día de hoy, con excepción de la Riviera Maya. Se va a desarrollar muy fuertemente la industria del país, y el gobierno va a dar políticas de apoyo a los industriales. Les va a dar subsidios, les va a ayudar con créditos y les va a poner bajas contribuciones de impuestos. Obviamente esta industrialización hace que lleguen nuevas tecnologías al campo y al sector de la fabricación de productos, y les va a otorgar mucha protección legal para que los industriales
puedan desarrollar libremente los procesos de producción. El alemanismo se considera el forjador de la industria del turismo. De hecho, el Liceo Alemán, cuando fue expresidente de la República, creo que varios sexenios le permitieron que siguiera él funcionando como, ya había sido presidente, entonces la Secretaría de Turismo todavía no era secretaria, y él era el jefe del Departamento de Turismo con algunos presidentes ya posteriores a él. Él fue el creador de la ciudad universitaria, por eso es que el Liceo Alemán es bien visto por todos los universitarios de México, sobre todo en la época de oro de la Universidad Nacional Autónoma de México, que fue en la década de los 50, donde la UNAM estaba en esa época entre las primeras 15 o 20 universidades del mundo. Va a poner, como ya habíamos comentado, freno a algunas cuestiones que a él no le hacían mucha gracia, como las causas de la revolución, pues a él ser un cachorro en la revolución, era un hombre de su tiempo y él apuesta a la modernización del país. ¿Qué tan hábil fue el alemanismo? Que bueno, Estados Unidos era el gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial y Truman era el presidente de Estados Unidos y nunca había habido una visita oficial del presidente de Estados Unidos a México ni del presidente de México a los Estados Unidos. Había habido algunos encuentros muy en privado, 1 o 2 a lo mucho, previos a esto, pero nunca había habido una visita oficial de jefes de Estado. Y viene el señor Truman a México y el Liceo Alemán lo recibe con una gran fiesta. ¿Y qué creen que hace el señor Truman cuando viene a México, a la Ciudad de México, a visitarnos allá por el año 1947, que era el 100º aniversario de la invasión de los Estados Unidos de Norteamérica y donde se había consolidado la historia de los niños héroes? El presidente Truman le lleva flores y le rinde homenaje a los niños héroes. Una manera sutil y diplomática e inteligente de establecer una nueva era de concordia entre los vecinos de Estados Unidos de Norteamérica, es decir, señores, si alguna vez estuvimos en guerra, México, Estados Unidos, eso quedó atrás. Eso demostraba la habilidad política del Liceo Miguel Alemán, que hizo además que viniera primero el presidente de Estados Unidos a México y hasta después fue él. Y cuando fue él a Estados Unidos, lo nombraron Mr. Amigo. Así fue conocido el alemanismo, el presidente alemán, para los norteamericanos de esa época. Obviamente, toda esta buena relación diplomática se dio porque se tenían que desarrollar muy fuertemente los lazos comerciales entre los dos países. Tenían que llegar las grandes inversiones norteamericanas a México y México, con su habilidad política, defender su autonomía, pero el hecho de que vinieran las inversiones norteamericanas nos iba a salvar del comunismo, nos iba a generar empleos y íbamos a traer nuevas tecnologías. En el preludio del desarrollo estabilizador, que es lo que vamos a ver más adelante, el licenciado Alemán, entre otras leyes, va a crear una ley muy importante en su época. Ley de atribuciones del Ejecutivo en materia económica, en 1947, lo cual le va a dar al presidente de la República amplísimas facultades en materia de política económica, y esto va a traer frutos porque después de él van a venir 3 presidentes, yo considero sensatos para el manejo de la administración pública, y esa ley es la que va a servir para que ellos puedan trabajar. Y es así donde dejamos un poquito ya atrás al alemanismo, concibiéndolo como la detonación del México moderno, como si fuera la marcha del coche, ¿no? El alemanismo fue el darle el primer marchazo al coche para que encienda y empezar a avanzar. Va a traer a México a una historia social, económica muy bonita, no perfecta, no hay ningún gobierno perfecto. Una historia que, pues bueno, en mi caso particular fue la época de mis padres. Y fue una época esplendorosa. El desarrollo estabilizador. El autor intelectual del desarrollo estabilizador es el abogado y economista don Antonio Ortiz Mena, que van a estar a cargo de una manera u otra de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con 3 presidentes de la República. Don Antonio Ortiz Mena, un hombre estudioso, respetado por la comunidad internacional, que cuando dejó de ser funcionario mexicano, los norteamericanos se lo pelearon para llevárselo a dirigir varios sistemas bancarios y terminó siendo muchos años el director del Banco Interamericano de Desarrollo. Ese era don Antonio Ortiz Mena, un hombre de amplios conocimientos en materia económica y un intelectual de la economía. ¿Cuál era el contexto internacional de México en la época del desarrollo estabilizador? Bueno, el desarrollo estabilizador, le quiero comentar a los que están participando en este seminario, que hay que decir muchas cosas del desarrollo estabilizador, pero se va a tratar de una época para que entendamos que, si bien se considera en su sentido más amplio, va desde 1940 hasta 1970, 30 años,
con los presidentes Ávila Camacho, Alemán, Ruiz Cortines, López Mateos y Díaz Ordaz. Pero en realidad, en sentido estrictamente técnico, se funda en el 54, porque el licenciado Alemán, pese a que había detonado un gran crecimiento y una gran industrialización, en eso pidió muchos créditos, gastó mucho dinero, y hubo una devaluación no tan grave, pero hubo una devaluación importante de la moneda en 1952. El presidente Ruiz Cortines, que es un hombre muy moderado, que es el sucesor de Alemán, es un hombre que le pide al licenciado Ortiz Mena que haga un replanteamiento de la economía, y hace un replanteamiento que va a funcionar de 1954 a 1970, 16 años, de manera técnica y ordenada. ¿Cuál es el contexto internacional en esa época en el mundo, en la que muchos de nosotros todavía no habíamos nacido? Pues seguía la Guerra Fría manifestándose muy fuerte, el mundo muy polarizado, de un lado comunistas, de otro lado capitalistas demócratas, y bueno, la amenaza latente del comunismo en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y en la China Popular para 1948, en la Revolución Comunista China, y para 1950 los dos países más extensos del mundo son comunistas. Y va a haber reflejos de esa polarización en ciertas guerras. Afortunadamente nunca hubo un choque entre los dos grandes titanes que chocaran, la Unión Soviética y Estados Unidos directamente. Siempre fue a través de otros territorios, como fue la guerra de Vietnam, como fue la guerra de Camboya y como después fue la Revolución Comunista en Cuba para el año 1959. Aquí quiero hacer una connotación de criterio personal en la que estoy seguro que mucha gente va a estar de acuerdo conmigo, de algo que yo considero que no es lo más correcto que los jóvenes de hoy se les diga. Yo veo mucho en televisión, en medios y sobre todo en lo que comentan los periodistas, que los periodistas no son siempre las personas más letradas. Y en lo que comentan muchos intelectuales que tampoco son, digamos, los más expertos en la historia. La mayor parte de los intelectuales mexicanos están afectados de marxismo, con excepción de Octavio Paz y unos pocos personajes más. Estoy hablando de los personajes de fama popular, de los intelectuales de fama popular, no de los intelectuales universitarios. Siempre hablan de que el sistema político hegemónico del PRI, que duró de 1934 a 1994, dicen que fue un sistema autoritario. Sí, fue un sistema autoritario, pero había mucha paz social. Había demasiada paz social y la delincuencia era mínima. Eso hay que decírselo a los jóvenes porque los jóvenes no saben, sobre todo los que nacieron de 1990 para acá, donde ya nacen ellos en la época de la delincuencia organizada, del secuestro y del México inestable. Este país era más tranquilo que Estados Unidos. Cada vez que oíamos de balaceras o delincuencia, pensamos en Nueva York o en Los Ángeles. Cada vez que oíamos de un alboroto con el gobierno, contra el gobierno, pues pensamos en Sudamérica o en Centroamérica. Sí, la estructura piramidal del gobierno mexicano logró tener paz social y control piramidal, es decir, sobre la materia de seguridad y orden público. Cualquier persona que atentara contra la seguridad pública del Estado, simple y sencillamente desaparecía sin que nadie se diera cuenta y sin que nadie se quejara de ello, con contados incidentes. Este fue el esplendor del PRI hegemónico durante 60 años, donde hubo un control del sindicalismo, algunos lo llaman charrismo, y donde hubo un sistema democrático que era aparente porque todas las elecciones las ganaba el PRI, pero esto sirvió, yo desde esta manera lo veo, respeto a la opinión de otros, para que en México no entrara la más mínima amenaza del comunismo que estaba latente en todo el mundo. Van a venir 3 presidentes aceptablemente moderados, el veracruzano don Adolfo Ruiz Cortines, un hombre que llega a los 63 años a la presidencia de la República, un hombre que había llegado ahí por petición de todos los expresidentes de la República, y también era obviamente colaborador de San Miguel Alemán, un hombre que decide darle un carácter muy definitivo, muy fuerte a la presidencia, para hacer un poco de mejorar la imagen de lo que era el presidente de la República en relación a lo que había sido el licenciado Alemán, porque el licenciado Alemán, aunque fue un gran estadista, tenía cierto prestigio de haber sido un hombre que se había dado a la tarea de facilitar los negocios a sus amigos. En este orden de ideas, se marca una época, ahorita vamos a ver sus características políticas y económicas, con estos 3 presidentes, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y don Gustavo Díaz Ordaz.
Esta es la era en la que se llama la era del desarrollo estabilizador, que va a ser muy famosa porque México va a crecer durante estos 18 años, va a crecer más que muchos países ricos cada año. Y su crecimiento económico va a ser superior al crecimiento de la población. El poder adquisitivo de las clases trabajadoras durante esa época fue muy fuerte. Pero ¿cómo se dio esta situación económica? ¿Cuáles eran los elementos económicos del desarrollo estabilizador diseñado por la intelectualidad económica de don Antonio Ortiz Mena? Bueno, tenemos que tener muy claro que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos habla de que el sistema económico en México es mixto, es decir, el Estado va a intervenir en la economía, pero también los particulares, ¿sí? Entonces, ese fue el grado de audacia de la Constitución del 17. No estaba cargado ni tanto a la derecha ni tanto a la izquierda. Dijo, somos mixtos. El gobierno va a cargarse de las áreas económicas estratégicas, como marca la prudencia del que es un buen gobernante, y el sector privado va a quedar libre para que desarrolle economía. Pero la política económica va a estar dictada por el Poder Ejecutivo de manera insoslayable, de manera firme, de manera contundente. Y este modelo fue el que permitió a México crecer demasiado al grado de que algunos países como China intentaban copiar el modelo mexicano. En esa época China no era tan famosa como ahora, ni tenía la riqueza que tiene ahora en su gobierno. El apoyo a la industria pública y a la industria privada fue un apoyo claro y firme por parte de los gobiernos, pero estaba diseñado para que la industria produjera lo que los mexicanos estaban consumiendo. Es decir, se protegía al mercado interior, al interior del país, para que la gente tuviera acceso a todos los productos y la mayor parte de ellos fueran producidos en México. Podía haber inversión extranjera, pero el producto tenía que estar elaborado en México. Se hacía mucho publicidad de lo que estaba hecho en México, estaba bien hecho. Y esta es la manera como se protegía ese mercado interno y se controlaba que no hubiera muchas importaciones. Era muy difícil conseguir un aparato electrónico en todo ese periodo del último estándar internacional y solamente se hacía por la vía del contrabando, y la jerga del pueblo mexicano le llamaba compré esta grabadora o este televisor de Fayuca, porque había que hacer peripecias fuera de la ley para que alguien consiguiera algo así, porque los artículos importados eran muy caros. No estaba tan globalizada la economía, ni nada parecido como lo es hoy en día. Entonces los países más bien se dedicaban a cuidar su mercado interno y a exportar lo que se pudiera y a importar lo menos posible. Esto generó además una estabilidad en los precios porque estaba compensada la producción con el consumo, y el gobierno intervenía para el caso de que algún precio se tuviese que disparar, subsidiaba para nivelarlo y lo controlaba con una ley. Don Adolfo Ruiz Cortines, que le gustaba mucho venir a Veracruz, se caracterizó por ser un hombre sensato y moderado y entró al poder con una casa, la copropiedad de un rancho y su coche, y con eso salió. Con su misma casa aquí en Veracruz, en la avenida Díaz Mirón, con el mismo rancho al que era copropietario y su mismo coche. Ese era don Adolfo, que es un reflejo de los hombres de aquella época. No hablo de los mexicanos, hablo de los buenos maestros, de los buenos agricultores, de los buenos ingenieros, de los buenos médicos, de los buenos comerciantes de esa época, que eran hombres muy honestos y muy virtuosos. Y de mano muy firme, porque para gobernar fue un hombre de mano muy firme. Bueno, los elementos económicos del desarrollo estabilizador trajeron un crecimiento económico a México, no todos los años, pero sí muchos de esos años, mayor que algunos países ricos. El poder adquisitivo de la canasta básica y de otros insumos de los trabajadores era fuerte, ¿sí? No había tanta necesidad de que la mamá saliera a trabajar. Con que el papá tuviera un trabajo permanente, se puede vivir con humildad, pero de manera digna. La inflación era mínima, era raro que sobrepasara el 2% del año. El déficit presupuestal que manejaba el gobierno era también muy, muy pequeño, era inferior al 1%. Y rara vez incurrían en él. Es decir, ¿cuál es el déficit presupuestal? Para aquellos que no están familiarizados con el concepto, cuando el gobierno gasta más dinero
de lo que le está ingresando. Es decir, las finanzas estaban ordenadas. La balanza de pagos, es decir, los compromisos con los créditos con el extranjero, también estaban nivelados, no se pedían muchos créditos más que los que se pudieran pagar. Y había una buena relación con la banca privada era nacional, era mexicana y era muy, pero muy fuerte. A mí todavía me tocó de niño ir a los bancos mexicanos anteriores a 1982 y tienen una diferencia abismal con los bancos contemporáneos, porque para empezar los mostradores eran de mármol y de granito. Las cajeras y los empleados siempre estaban impecablemente vestidos. Y lo más importante, el gerente de una sucursal bancaria era amigo personal del dueño del banco y él autorizaba créditos y no tenía por qué estar pasando por filtros, ni por áreas de inteligencia, ni por áreas de espionaje, como ahora sucede con la banca moderna. Todo tenía un proceso muy humano. Vicente López Mateos, quien se distinguió también por ser un hombre admirador de la belleza de las mujeres. Bueno, vino la famosísima Jacqueline Bouvier, del entonces muy famoso presidente Kennedy, con quien tuvo una excelente relación y de ambos presidentes se decía que tenían un estilo similar. Los dos eran unos caballeros y los dos eran hombres muy prudentes, muy democráticos en el manejo de los gobiernos de sus países y en una buena amistad. Y bueno, los dos tenían la vista alegre. Los elementos económicos que siguen caracterizando el desarrollo estabilizador era que también había un gasto público por parte del gobierno. Obviamente el gobierno tenía un presupuesto, pero y era acelerado. Es decir, sí hacían grandes obras, pero seleccionaban dónde iban a invertir y dónde era estratégicamente hacerlo. Por ejemplo, si se iba a desarrollar la industria del acero en Nuevo León, abrían la carretera o el puente que fuera necesario construir ahí. Había una armonía muy bien desarrollada entre el gobierno y el sector privado. La banca central, que no era autónoma, dependía del poder ejecutivo, pero no había malos manejos. Estaba don Antonio Ortiz Mena cuidando las finanzas, como en la época del porfiriato lo hizo el señor Limantur, y funcionaba muy bien la banca privada. Había muchos créditos para muchas personas. Se construyeron también muchas hidroeléctricas y refinerías en esa época. Las escuelas públicas se hicieron muy grandes, se construyeron escuelas públicas muy grandes. Yo creo que en cualquier ciudad hay por lo menos una escuela pública muy grande. Aquí en Veracruz hay muchas, en la Ciudad de México hay muchas, principalmente escuelas primarias y kinders muy grandes. Dicen que el presidente alemán, cuando construían escuelas muy grandes, le preguntaban que por qué las construía tan grandes y decía, dentro de 25 años las vamos a ocupar en la mañana y en la tarde. Y así fue durante los 70s y 80s. Se crearon grandes instituciones importantes en favor de la sociedad, de las clases trabajadoras, como fueron el IMSS, el ISSSTE, la Comisión Federal de Electricidad, después de que nacionalizaron la industria de manos de los ingleses. El INPI, que era el Instituto Nacional de Protección a la Infancia, después se convirtió en el DIF, con la SUPO, que era la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, el metro en la Ciudad de México. Aquí está don Gustavo Díaz Ordaz, inaugurando el metro en la Ciudad de México en el año 1969. Fue una época de crecimiento económico, de paz social y de muy buena armonía entre todos los mexicanos. Pero eso llegó a su fin. Llegó a su fin en el año 1971 porque, dijera don Gustavo Díaz Ordaz en una de sus memorias, se equivocó cuando designó a su sucesor presidencial y en lugar de dejar de presidente al licenciado Ortiz Mena, que había sido un intelectual del manejo de la economía durante 18 años, deja a su colaborador que más horas trabajaba y que más fiel había sido, don Luis Echeverría Álvarez, de presidente de la República. En esa época, bueno, lo sabemos, durante la época del PG hegemónico, el candidato de la presidencia de la República que siempre ganaba era el del PRI, y bueno, el que ponía el candidato era el presidente que iba de salida. Ahí está con doña Esther Zuno de Echeverría, que ella también operó muchas cosas políticamente, y el presidente Echeverría va a cancelar el manejo del desarrollo estabilizador y va a optar por un modelo económico que se llama desarrollo económico compartido, donde el Estado va a intervenir fuertemente en la economía, va a acelerar los programas sociales,
y va el presidente Echeverría a intentar liderar políticamente a América Latina con un concepto que se usó mucho en los años de los 70, que era el tercer mundo. Habíamos venido diciendo que el mundo estaba polarizado. De este lado estaban los países capitalistas, de este lado los países comunistas, y estaban polarizados y se peleaban en guerras o en guerrillas en otros países. Pero ¿dónde quedaban los países que no eran capitalistas ricos? Bueno, eso fue lo que se le llamó el tercer mundo, donde estaba México, donde estaba la parte de América Latina. Y durante ese sexenio el Estado empieza a comprar empresas, a intervenir en la economía. Genera grandes programas sociales con muchos beneficios para mucha gente, pero también con mucho dispendio. Se generan nuevas instituciones públicas que a la luz del tiempo han sido buenas. El presidente Echeverría, con muchos personajes de la historia, es un hombre de claros y oscuros, no es un hombre malo. ¿Sí? Tenemos que aprender que en historia no hay hombres buenos así al 100%, ni hay hombres malos al 100%. Algunos están más cargados de un lado que para otro, pero él fue un hombre de claros oscuros. Creó el Infonavit, que ha traído muchos beneficios después de 50 años de existencia de las clases trabajadoras. El Fonacot, el CONACYT, hizo que la CONASUPO fuera más grande para abaratar la leche, los frijoles, el maíz a las clases más sensibles económicamente. Todo el sexenio tuvo una mala relación con el sector privado, con el sector empresarial. También la tuvo, al final del sexenio, también tuvo mala relación con los militares. El presidente Echeverría se fue complicando un poquito la vida política al final de su sexenio. Y bueno, en esa época fue tan polarizada la situación entre el gobierno y los empresarios, que es cuando nace el Centro Coordinador Empresarial. Va a lograr un crecimiento económico los 3 primeros años de su sexenio, pero va a generar un déficit público porque el gobierno está gastando más de lo que tiene. Va a aumentar los salarios de manera irresponsable, digamos que con la mejor de las intenciones del mundo. Va a aumentar la burocracia, se van a llenar las oficinas y las entidades públicas de mucha gente, de mucho trabajo, mucha burocracia. Y todo eso va a hacer que el país empiece a gastar sus ahorros, sus reservas federales, y va a generar un problema al final de su sexenio con una devaluación económica de la moneda mexicana frente al dólar en el año 1976 y una inflación que se detonó al final de su sexenio, que va a traer pues las consecuencias de la primera gran crisis de la segunda mitad del siglo XX. Los que vivimos esa época estamos familiarizados con 3 grandes crisis económicas que hubo: la de 1976, la de 1982 y la de 1995. Las 3 fueron muy fuertes. La del 76, yo recuerdo que una de las características que había, porque yo era un estudiante de primaria, era que si ibas al súper a comprar productos básicos como leche o huevo, el dinero sí había, lo que no hubiera productos. Entonces te limitaban la venta de las cosas, podías comprar nada más 2 litros de leche, podías comprar nada más una docena de huevos, y si tú querías 4 litros de leche tenías que ir con tu hermano o con tu primo y fingir que no los conocías, para que entraran al súper contigo y ellos también le vendieran. No recuerdo cuánto tiempo duró eso, pero quizás duró un año, y fue consecuencia de lo que el gobierno gastó más de lo que tenía que haber gastado y de que compraron más de 400 empresas para volverse empresarios. ¿Qué pasa cuando un gobierno compra una empresa? Bueno, de momento se dan fuentes de empleo, de momento hay un aparente crecimiento económico, pero está comprobado históricamente en México que las empresas en manos del gobierno se vuelven empresas que pierden dinero porque no están administradas correctamente, y entonces esas pérdidas tarde o temprano las tiene que pagar alguien, y quien paga pues es la nación. Va a venir un sexenio que yo considero muy importante para el aprendizaje de los que estamos aquí intentando conocer un poquito más de la historia de México. Es el sexenio del presidente López Portillo, un hombre excesivamente culto. Creo que ha sido el mejor orador de los políticos mexicanos desde que yo tengo uso de razón. Y va a estar lleno de contrastes este sexenio. Yo estuve pensando de qué manera podía yo transmitirles el conocimiento de todo lo que pasó en este gobierno, pero he decidido retomar un video muy famoso de Enrique Krause, que lo reduje lo más que pude,
y me voy a permitir ponerlo ahorita para que presten atención a un resumen de resúmenes de todo lo que pasó en este sexenio, que fue esplendoroso un tiempo y terminó en crisis también, donde hubo un crecimiento económico impensable. Y luego terminamos lamentablemente en una crisis profunda. Ahí les va el video y si no se ve, pues le voy a pedir a Ceci que me llame la atención. A ver, me dice Cecilia. Sí, yo le aviso, padre. No se ve, Lick. No se ve, ok. Bueno, entonces quiere decir que tengo que buscar de otra manera la... Chance cambie de función en Ahí está, la parte de compartir pantalla. ¿Ya se ve? Sí, ahí, perfecto. Ok, ahí va y ya me dices por la línea telefónica si es necesario aumentar el volumen. Presten atención porque está muy bien narrado por Enrique Krause. José López Portillo sería el primer secretario de Hacienda en convertirse en presidente de México. Parecía el arribo al poder de un estadista sensato, de un hombre de evidente buena voluntad, que sacaría al país de sus agobiantes problemas. Sin embargo, el petróleo surgió con tal fuerza que acabó por determinar el curso que seguiría su gobierno. Y de la fe en la abundancia, los mexicanos pasaríamos una vez más a los abismos de la crisis. Desde las oficinas de la burocracia federal, López Portillo se lanzó a recorrer el país en busca del voto popular, bajo el lema "La solución somos todos". El único puesto de elección popular a que yo aspiré fue la presidencia. El candidato, yo era el coordinador de la campaña. Él nos solía decir, nosotros de esto no sabemos, ¿verdad? Con excepción del PAN, que no presentó candidato para estas elecciones, todos los partidos de oposición registrados postularon al mismo hombre. Por el hecho de haber votado, vive en un país libre. En momentos sumamente difíciles, se vivía una atmósfera de desconfianza y descontento generalizados hacia el gobierno. El país enfrentaba un grave déficit fiscal, así como desempleo, inflación y una deuda externa que había pasado de $4,000 millones en 1971 a alrededor de $20,000 millones para final del sexenio. La conducción del país demandaba mesura y disciplina. En su discurso de toma de posesión, el presidente pidió una tregua para superar la crisis y propuso un desarrollo económico en 3 etapas: 2 años de recuperación, 2 de consolidación y 2 de crecimiento acelerado. Un discurso excelente, una literatura de primera y un fondo muy importante, y con grandes ideas contrarias a las que ya había puesto en práctica Echeverría. Nos impresionó a todos. Y de una manera unánime todos dijeron, caramba, qué discurso, este es un gran cambio. Con sus palabras, López Portillo conquistó del pueblo de México un apoyo mucho más importante que su triunfo en la votación del 6 de julio. Me comprometo a buscar el concierto entre el cambio dialéctico y la constancia revolucionaria. No estamos unidos para que unos pisen y se encaramen sobre otros, ni para que pocos se salven y muchos se hundan. Es el
discurso que más he cuidado en mi vida. Y me pareció que la mejor manera era hacer peticiones para corresponsabilizar al público, para corresponsabilizar al pueblo. Y entonces me ocurrió la fórmula: a los jóvenes les pido, a los tales les pido, a los tales les pido. Y ahí vino aquella pregunta que me emocionó entonces como emociona ahora. A los marginados. Si algo pudiera pedirles, sería perdón por no haber acertado todavía a sacarlos de su postración. Pero les expreso En septiembre de 1976, el régimen de Echeverría firmó con el Fondo Monetario Internacional un convenio que comprometía al gobierno mexicano a ejercer un gasto público reducido y a mantener bajos los salarios. En fin, la receta tradicional del Fondo Monetario, que limita enormemente la demanda, limitando salarios y gasto público, y política monetaria restrictiva, como fórmula de superar la crisis. Desde su comienzo, el gobierno López Portillista debió enfrentar el grave problema del financiamiento. Se necesitaban divisas para impulsar los programas de desarrollo, para la compra de equipo e insumos, pero al interior se carecía de capitales y en el exterior el crédito estaba prácticamente cancelado. Aún así, López Portillo confiaba en que podía sacar al país del bache. 3 años es todo lo que necesito, le aseguró al periodista Julio Scherer. De entrada, el presidente debía definir la estrategia económica que seguiría su gobierno. Desde los primeros momentos surgen diferencias muy claras entre los dos secretarios. El secretario de Hacienda, por un lado, tratando de mantener un clima de austeridad, de manejo ordenado de las finanzas públicas, y por el otro lado, el secretario de Programación y Presupuesto, señalando que lo que es necesario es gastar más. El presidente López Portillo tomó la decisión de irse por la propuesta de la Secretaría de Hacienda, el de jugar más en tono a lo que proponía el Fondo Monetario Internacional. Durante casi 2 años se siguió una política de austeridad absoluta que para el pueblo se tradujo en un tope salarial del 10% y el encarecimiento de los productos de consumo básico. Hay la dolorosa convicción del gobierno de la República de que desgraciadamente en estos momentos no es por el camino abierto del alza de salario como se resuelve el problema general del desarrollo económico y social del país. López Portillo comprendió la urgencia de una reforma política que desahogara la enorme presión social agudizada por la crisis. Concentrado en las arduas cuestiones económicas y carente de verdadera experiencia política, tuvo la prudencia de compartir los asuntos del gobierno con el estudioso del liberalismo en México, el sagaz político veracruzano Jesús Reyes Heroles, a quien se conocía como Don Jesús, el del gran poder. Naturalmente que era un político que por su cultura, por otras cosas, pues, se distinguía del resto de los políticos mexicanos. Entonces, habría una posibilidad para ese diálogo y lo emprendimos con él. Naturalmente que él no dejó de ser siempre la parte oficial, pero sin embargo era un operador político del sistema muy especial. Claro que ojalá hubiera más como este. En abril de 1900 y en octubre de 1973, se produjo una crisis energética mundial que los países árabes, miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, aprovecharon para aumentar los precios del barril de crudo.
a cantidades exorbitantes. De $2 el barril pasa a 10, 12, 14, $16 el barril. Se multiplica por muchos enteros el precio del barril de crudo. Durante el sexenio de Echeverría, se habló de que se habían agotado los recursos petroleros y que México tendría que importar crudo. Como presidente electo, José López Portillo había recibido informes de su viejo amigo Jorge Díaz Serrano de que en México existían reservas probadas por 11.200 millones de barriles. Esto era una carta que en cualquier banco me daban un crédito si yo iba. Entonces fui con don José, ya cuando tomó posesión le dije, tenemos que irnos al mar. Mira, aquí tengo esto, aquí sacamos los recursos, vamos a Washington, vamos al Fondo Monetario Internacional, donde tú quieras vamos. Conseguimos dinero, pero te pido que se utilice como punta de lanza en la exploración en el mar. El primer pozo tuvo 30,000 barriles diarios. Y de ahí en adelante creció de forma extraordinaria. En 1977, las reservas aumentaron a 16.800 millones de barriles, a 29.000 millones de barriles en 1978 y a 40.200 en 1979. El presidente anunciaría personalmente que las reservas petroleras potenciales ascendían a 200.000 millones de barriles, cifra que colocaba a México al nivel de los grandes productores del Golfo Pérsico como Arabia Saudita, que ganaban dinero a raudales. El país parecía hallarse frente a su gran oportunidad. México se descubre dueño de una inmensa... López Portillo advirtió que había que hacerlo con responsabilidad. Sin embargo, meses después, el plan de crecimiento moderado en 3 etapas se tiró por la borda y lo sustituyó un programa tan desmesurado que, en comparación, la gestión de Echeverría pareció casi austera. Ríos interminables de petróleo comenzaron a brotar del subsuelo mexicano. La producción de crudo en 1977 fue de 1.200.000 barriles diarios. Para 1980 se incrementó a más de 2 millones de barriles. Pemex duplicó la extracción y la capacidad de refinación y triplicó la producción de petroquímicos. La exportación también aumentó exponencialmente. En tan solo 4 años pasó de 0 a 1.3 millones de barriles diarios. Todo este crecimiento fue financiado con crédito externo, pensando que el petróleo proporcionaría las divisas suficientes para pagar los empréstitos. Pero no solo lo pensamos, sino lo pensaron los bancos que nos prestaron. Nadie regala su dinero, por lo menos que yo sepa. Yo recuerdo que en aquella época los funcionarios de la Secretaría de Hacienda que asistíamos a reuniones internacionales éramos literalmente perseguidos por los banqueros canadienses, americanos, japoneses, ingleses, alemanes, suizos, cada uno ofreciéndonos una operación de crédito a México en mejores condiciones que la anterior. El endeudamiento del país fue creciendo paralelamente a la producción de crudo. La mayor parte de los empréstitos se destinaban a Pemex. Como resultado, la paraestatal debía en 1979 el 25% de la deuda externa nacional y la economía se petrolizaba a pasos agigantados. Soy la última oportunidad de la revolución, llegó a decir José López Portillo con respecto a su gobierno. Los sueños de justicia social que dieron origen a la lucha armada podrían, finalmente, hacerse realidad gracias a los vastos yacimientos de petróleo. En la época actual, los países pueden dividirse entre los que tienen y no tienen petróleo. Nosotros lo tenemos.
Pensemos en grande para ser grandes. Seremos grandes. En sus memorias, José López Portillo escribió sobre sí mismo: fui muy macho. Acepté el prestigio del machismo y lo viví intensamente, respondiendo a todos los retos, y con la terquedad del niño, la arrogancia del joven y la necedad del viejo, jamás me rajaré. Palabra de macho. Por otra parte, José López Portillo sentía por su madre una adoración que lo llevó, sin empachos, a pasar por alto los preceptos constitucionales que marcaban la separación entre la Iglesia y el Estado. Ella era profundamente realista. ¿Quién se atrevería ahora a ponerle límites al presidente? Nadie. Como cada 6 años, el ciclo se repetía. López Portillo era ya el presidente imperial de los mexicanos. El licenciado López Portillo, y yo voy primero a la parte personal, fue cada vez más cayendo en un círculo palaciego, donde los astrólogos, los agoreros, sí, las cortesanas suplantan a los procesos políticos. El amiguismo, el influyentismo fueron también prácticas comunes en el régimen de López Portillo. A Arturo Durazo Moreno, su amigo de la infancia, el presidente lo hizo general y lo nombró director de la Policía del Distrito Federal. Sé que tendrás que llorar. El negro Durazo pronto dio muestras de su gusto por la buena vida y su extraña debilidad por la cultura griega. Con el sueldo mensual de un honrado policía, 9,600 pesos al mes aproximadamente, se construyó una fastuosa mansión en las faldas de la Cusco y un palacete en las playas de Zihuatanejo, conocido como el Partenón. En ese momento, el presidente consideró necesario desafiar al enemigo histórico de México. Brindó apoyo a las guerrillas de Nicaragua y El Salvador, y al presidente de Estados Unidos, James Carter, le dedicó un trato seco y duro cuando en febrero de 1979 visitó el Distrito Federal. Carter pronunció entonces un discurso sensible y conciliador ante el Congreso de la Unión. López Portillo, no sin razón, expresó que México estaba cansado de ser tratado como país de segunda. Para fines de 1979 empezaron a llegar los excedentes del petróleo. Tax, ahí caía, se oía el ruido del 20 que caía, estaba ingresando recursos a la nación. Pero México recibió en esos años, de 1978 a 81, una cifra que podemos decir en términos gruesos de más o menos 100,000 millones de dólares que no teníamos contemplado en los planes originales. Son los tiempos famosos en que teníamos que aprender a administrar la abundancia. Porque claro, el país se convirtió en unos cuantos años en un nuevo rico. Con los recursos del oro negro, López Portillo dio rienda suelta a su pasión por los grandes planes e inició la construcción de obras monumentales como la segunda etapa de la siderúrgica Lázaro Cárdenas, el gasoducto Cactus Reynosa, la presa Chico Arcén, los complejos petroquímicos de La Cangrejera y Pajaritos. Puso en marcha el sistema alimentario mexicano, SAM, que era el plan maestro para lograr la autosuficiencia en granos básicos e incrementar los ingresos de los campesinos. La meta se alcanzó, pero solo por un año. El gigantesco proyecto lo incluía todo: ferrocarriles, carreteras, puertos, cultura, educación, recreación, salud, vivienda, desarrollo científico, tecnológico,
era la modernización total en un sexenio. Para finales de 1980, el Estado era dueño de 450 empresas y participaba en otras 54 como accionista minoritario. Contaba además con decenas de organismos descentralizados y fideicomisos. Y así, bueno, pues teníamos las fábricas de textiles, de bicicletas, hoteles, restaurantes. Yo siempre cuento, y me gusta hacerlo, que llegamos a tener hasta un cabaret, que probablemente haya sido el único cabaret en el mundo que perdía dinero. Según estimaciones del escritor Gabriel Said, en 1981 el presidente tomaba decisiones que representaban una inversión de casi $70 millones por hora. Ningún monarca en el mundo tenía, en términos relativos, un poder semejante. Una suerte de faraonismo petrolero cundió también en el sector privado. En Monterrey, el poderoso Grupo Alfa empezó a comprar empresas al por mayor, pagando generosamente por ellas. Lo mismo adquiría fábricas de cuchillos o plásticos que empacadoras. Fue tal la capacidad de convocatoria de López Portillo que indujo a las empresas a lanzarse a proyectos incluso mayores que los que hubiera aconsejado la sensatez en la conducción empresarial. El gran crecimiento de las empresas mexicanas en esa época se dio en buena parte con financiamientos en dólares. Como en el caso del sector público, el dinero provenía de bancos extranjeros. En conjunto, los sectores público y privado contrataron deuda externa por un total de $51,788.5 millones entre 1977 y 1982. En aquel concierto de megalomanía se escucharon las voces disonantes de dos ingenieros, Eberto Castillo y Gabriel Said, que alertaban a la opinión pública contra la precipitación y el despilfarro y proponían, cada uno a su manera, un cambio radical en la política económica. Advirtieron también sobre la fragilidad de un edificio construido a partir de un ladrillo solitario, tan inadvertido que nadie hablaba del precio del barril de petróleo. Como presidente, López Portillo apostó el desarrollo de México al boom petrolero y eligió financiarse con deuda externa. De pronto, a finales de 1980, llegaron malas noticias. Las tasas de interés internacionales subieron del 6 al 20% y automáticamente la deuda externa mexicana se elevó en más de $34,000 millones. De inmediato se alzaron las voces exigiendo ajustes en la política económica. El presidente se negó terminantemente, creyéndose aún cobijado por el petróleo. Pero la cuenta regresiva para López Portillo había comenzado en todos los frentes. En el año de 1981, el mercado petrolero mundial sufre un cambio de fondo. Empieza a generarse una sobreoferta. Los grandes países consumidores, Estados Unidos, Japón, Europa Occidental, adoptan una serie de medidas para ahorrar energía. Entonces, por un lado, tenemos una oferta creciendo y una demanda que va bajando. Eso conduce a que el mes de junio de 1981 se inicia el descenso en el precio internacional del petróleo. Un movimiento brusco, violento de los árabes. Estábamos nosotros vendiendo por medio de $36 por barril y ofrecieron un descuento de $4 el barril. Era poco más del 10%. ¿No? Era el primer indicio de que ya no era un mercado de vendedores, que ya estaba transformándose en un mercado de compradores. Había que reconocerlo. El 1 de junio, Tía Serrano anunció su decisión de bajar $4 por barril los crudos mexicanos. López Portillo decidió enviarlo como embajador a la Unión Soviética y nombró a Rodolfo Moctezuma nuevo director de Pemex. Enseguida,
Ordenó subir $2 el precio del barril y, encolerizado, les advirtió a los clientes que si no compraban ahora su petróleo, en el futuro México no les vendería. Por supuesto, los clientes no hicieron caso de las amenazas. No lo aceptaron. Se fueron y dejamos de recibir 16,000 millones de dólares al año. Y ahí cometimos, yo creo que uno de los errores de interpretación económica más graves de la historia de México. Las autoridades mexicanas consideran que este descenso en el precio del petróleo es temporal, es transitorio y no hacemos nada. Lo sensato en ese momento era ajustar la paridad del peso frente al dólar y cancelar los grandes proyectos. Sin embargo, el gobierno siguió gastando como si no pasara nada. López Portillo, como apuntaría en un ensayo meses después Gabriel Said, seguiría apostando, esta vez a favor de su peso, aunque para ello tuviera que empeñar al país entero. Entonces teníamos déficit de balanza de pagos, de cuenta corriente, déficit fiscal, un problema muy severo de sobreendeudamiento externo, de costo del financiamiento externo, y todo eso lo estábamos tapando durante la segunda mitad de 1981, trayendo más crédito externo. Ya para entonces la desconfianza en la economía mexicana había cundido y dio inicio a una masiva fuga de capitales. Estábamos pagando deudas, lo cual implica salidas, pero también estábamos viendo que los inversionistas mexicanos y extranjeros estaban tomando sus pesos, cambiándolos por dólares y llevándoselos para afuera, precisamente por las condiciones de incertidumbre y de inestabilidad, y porque no veían que el gobierno estuviera tomando medidas de fondo. Los banqueros le pedimos al presidente que devaluara. Era insostenible el tipo de cambio que se estaba manejando. Porque lo más barato en el mercado era comprar dólares. Y la gente no es tonta, lo sabía y compraba dólares. López Portillo vinculaba explícitamente la devaluación del peso con su propia devaluación como presidente y aún como persona. Presidente que devalúa, se devalúa. Claro. Defendamos nuestro peso. Afirmemos y reafirmemos el derecho a tomar nuestras decisiones en materia monetaria, con los aranceles, con las licencias y con los estímulos y fomento a la exportación. Esa es la estructura que conviene al país. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. La frase no hizo más que alimentar la desconfianza de los llamados sacadólares, que no hicieron caso de la prédica del presidente y siguieron comprando divisas. Y en esos meses sufrimos una salida de capitales enorme. No recuerdo muy bien las cifras, pero si digo más de 20,000 millones de dólares, creo que no estoy exagerando demasiado. Nos costaba una enorme cantidad de recursos y en muchas ocasiones nos acabamos todas las reservas con tal de estar sosteniendo el tipo de cambio de manera artificial. En febrero de 1982, López Portillo perdió la apuesta finalmente y tuvo que devaluar. El peso cayó de 28.50 a 46 por dólar y comenzó un derrumbe que llevó a la moneda a valer menos de 100 pesos por cada dólar. El desplome solo se detuvo cuando, en una medida desesperada, el gobierno cerró el mercado cambiario y fijó la paridad en 70 pesos por cada billete verde. En medio de la tormenta, López Portillo comenzó a reflexionar sobre la sucesión presidencial. En septiembre de 1981 escribió que si los problemas del país eran políticos, el dedo se inclinaría por Javier García Paniagua, el secretario de la Reforma Agraria. Pero si los problemas eran económico-financieros, el elegido sería el secretario de Programación y Presupuesto, Miguel de la Madrid. Bueno, pues
Sí, bueno. Sí, licenciado, aquí estamos. Bueno. Bueno, pues espero que el video haya sido ilustrativo. A quien le interese le voy a pasar el link para que lo vea completo. El sexenio López Portillo caracteriza pues precisamente a el caudillismo mexicano. Algunos historiadores aseguran que lo que ha distinguido al gobierno, a los líderes políticos de nuestro país en los años, en toda la historia de México, ha sido el caudillismo, es decir, aquel líder político que a lo mejor con buenas intenciones considera que con sus tesis económicas, sus tesis políticas, puede sacar al país adelante. Ahí hay muchas lecturas en esta época del desarrollo compartido de México, donde se puede ver lo mal que le va al país cuando el gobierno no trabaja de acuerdo con los empresarios y los empresarios trabajan de acuerdo con el gobierno. La crisis del 82, que fue muy grave, no solamente fue por lo que se explica en el video, la subida de las altas tasas de interés de los créditos internacionales, la caída de los precios del petróleo. El gobierno lo considera pasajero y sigue gastando en los grandes proyectos. Claro, los proyectos fueron muy grandes. No se comprende Cancún y la infraestructura urbana de la Ciudad de México sin lo que se hizo en ese gobierno. El sistema Cutzamala, que se hizo en ese gobierno, el que alimenta agua potable en la Ciudad de México, es el que sigue alimentando de agua potable en la Ciudad de México después de 40 años, es decir, hasta el día de hoy. La planta nucleoeléctrica de Laguna Verde en Veracruz es la única que se ha hecho en México. La única planta que tenemos de energía nuclear también se hizo en ese sexenio. Fue un sexenio de grandes obras y donde mucha gente se enriqueció, principalmente gente que trabajaba en petróleos mexicanos, pero al final de cuentas faltó mesura, faltó prudencia, y ahora tenemos que tener conciencia que las nuevas estructuras constitucionales, las nuevas estructuras políticas del país, las nuevas estructuras jurídicas están hechas para precisamente equilibrar los poderes y para que no volvamos a cometer errores que ya nuestra experiencia histórica nos permite tener como un conocimiento sabido. Ahí está brevemente que el desarrollo estabilizador, aquí nada más, estas gráficas vienen por decenas de años. Si ustedes ven en la gráfica del año 60 al 69, son 10 años, que fue lo que estábamos hablando hace rato en la época del presidente Ruiz Cortines, López Mateos y Díaz Ordaz. El desarrollo estabilizador, vean los crecimientos que estuvo México cada año en el Producto Interno Bruto, 8% en el 60, 7.5% en el 63, 11% en el 64, 9.42% en el año 68, pero lo más importante, estable. Y así duró 16 años estable. Para la época del presidente Echeverría, el presidente López Portillo, que cambia el modelo económico, sí hubo crecimiento económico, sí lo hubo, aquí se ve la parte roja de la época del presidente Echeverría, sí hubo crecimiento económico, pero pero como está sostenido por excesivo gasto público y por falta de prudencia presupuestal y por déficit público, eso no dura mucho y cae en una crisis, y las crisis generan graves consecuencias, inflación, carestía, falta de créditos, muchas cosas. Y entonces el aprendizaje de los economistas mexicanos es que lo que le va a dar grandeza a un país va a ser sostenerse. O sea, que el promedio de crecimiento sea constante, que no haya disrupciones, ¿verdad?, de caída del crecimiento. Aquí se ve, por ejemplo, la gráfica de los 80s, la década de los 80s, que fue mi generación de juventud, donde estábamos acostumbrados a la gran inflación, a los millones de pesos que se pagaban por muchas cosas. Como cuando empieza la nueva administración con Miguel de la Madrid, el periodo de Miguel de la Madrid es un periodo muy duro. El licenciado Miguel de la Madrid, en mi opinión personal, como presidente de Estados Unidos mexicanos, es el presidente que le toca bailar con la situación más dura de cualquier presidente haya vivido hasta el día de hoy, por lo menos en los últimos 120 años o en los últimos 130 años. No solamente genera la crisis financiera del petróleo de la administración del presidente López Portillo,
sino que la caída de los precios petróleos sigue sosteniéndose, no había liquidez, la economía estaba petrolizada, es decir, no estaba diversificada la economía del país. La mayor parte de la economía dependía del petróleo. De cada 100 pesos que le entraba al país, 80 pesos venían del petróleo. Ya luego, con el paso de los años, cuando llegan los neoliberales, se va a voltear esto. Ya el 80% de los ingresos del gobierno van a ser de diversas fuentes de actividades económicas y solamente el 20% del petróleo. Y se genera, además, vean ustedes, en el año 83-84, intenta levantar, estabilizar un poquito el país y viene el terremoto del 85, ¿sí? Que agarra al país mal parado y se vuelve a armar una crisis. Y es una época muy difícil la de los 80 para el gobierno federal. Yo en alguna ocasión traté con un colaborador cercano al presidente Miguel de la Madrid, ya en años posteriores, que el señor ya anunció jubilado, y me dijo, yo le juro, me decía, que fue un hombre realmente patriótico. Él sabía que si no mantenían al país se podía desbaratar de entre las manos, porque podían brotar situaciones sociales en algún caso de que se diera un descontrol. Y es ahí, al final de ese sexenio, con el licenciado de la Madrid, cuando el presidente López Portillo me ha dicho algo interesante, porque es un hombre culto y visionario. Y lo escucharon ustedes en el video. En el pleno boom económico, dijo él, soy la última esperanza de la revolución. Para mí eso fue como un pronóstico, porque en realidad fue la última esperanza de la revolución. El sistema de economía mixta que venía proponiendo el gobierno revolucionario desde 1917, ahí caducó, con él. Deja a un estudioso de la economía, su alumno más aventajado, Miguel de la Madrid, y Miguel de la Madrid va a tener una disyuntiva muy fuerte. Va a venir oyendo a la gente de izquierda, a los políticos de izquierda del PRI, que siguen pensando en los modelos antiguos de economía, donde el Estado tiene que controlar la economía, o le va a dar el crédito a los nuevos políticos priistas que vienen estudiados de Harvard y de Yale y de Massachusetts, encabezados por Carlos Salinas de Gortari, que son los liberales económicos. Y es ahí donde él toma la decisión y decide dejarle las riendas de la administración pública del país a los neoliberales y se desplaza a la vieja escuela económica encabezada con el ícono a través del ingeniero Lázaro Cárdenas, y es ahí donde se fisura el PRI, donde el PRI tiene un cisma y nace el Frente Cardenista Reconstrucción Nacional, posteriormente PRD. La izquierda nace del PRI como un acto de desacuerdo con las decisiones que se dieron al final de este sexenio, y es así como llegan los liberales para el año 1994, donde se empieza a instituir el neoliberalismo económico como base de analizar cuáles fueron las causas que se habían dado en México por las crisis. Y ellos dijeron, bueno, las causas de las crisis del 76 y del 82 son porque el Estado estaba interviniendo en economía. Pero no solamente analizaron las causas de las crisis mexicanas, sino que también el capitalismo a nivel internacional durante el siglo XX había tenido 3 crisis, y una de ellas era la de 1929, otra la de la Segunda Guerra Mundial, y la otra se había dado ya a finales de los 70s. Entonces, este planteamiento nuevo del liberalismo económico va a replantear las tesis económicas y se van a definir a través del liderazgo de Salinas de Gortari, Jaime Serrapuche, Pedro Asparmeya y todos sus colaboradores. Van a concluir que lo que conviene a las nuevas naciones a la nueva época de las naciones latinoamericanas es que debe de haber un libre comercio sin fronteras, con pocas restricciones. Hay algo aquí muy importante. La Guerra Fría ya había terminado. La Guerra Fría termina entre el 89 y el 90. La polarización en la que estaba el mundo se desvanece. El bloque comunista cae, queda China y queda Cuba, pero muy pobres. Y ya hay un nuevo contexto económico y entonces se empieza a globalizar la cultura y la economía. Entonces, el neoliberalismo económico va a proponer un libre comercio sin fronteras y con pocas restricciones. ¿Por qué sin fronteras? Porque los avances tecnológicos, como quiera, iban a desvanecer en las fronteras. Era inevitable, lo sabían los economistas neoliberales.
La experiencia histórica nos decía que mientras más restricciones se pusieran a la economía, más se iba a encerrar un país como si fuera una casa encerrada, sin acceso a salir, y se iban a empobrecer las sociedades. Proponen otra vez la libre competencia, estimulando el emprendedurismo. Proponen la privatización de muchos servicios. Durante este sexenio se da una amplia apertura a la privatización del sistema educativo. Se privatiza el campo, se privatizan las comunicaciones, las líneas aéreas, los ferrocarriles, muchas cosas que el gobierno, los cines, se venían, muchas cosas que eran empresas del gobierno, casi todas se venden y todas se licitan para venderse. Y también se genera un marco de restricción legislativa para empresas y comercio. Es decir, mientras menos haya leyes, mientras menos haya reglamentos o trámites que impidan la aparición de nuevas empresas, mejor va a funcionar la economía. Y también hay que estar pendientes de que, como va a haber grandes empresas, no se generen monopolios, porque los monopolios encarecen los productos y limitan la libre competencia. Y el Estado sí va a participar en negocios, pero de una manera moderada, y tiene que ser a través de una empresa. Pero si el Estado se da la necesidad o la conveniencia de que participe en una empresa, también le tendrá que competir, no como Estado, sino como empresa. ¿Sí? Y bueno, es así como va funcionando un sistema financiero más sólido, y por parte de los nuevos gobiernos, a partir del modelo neoliberal económico, que va a durar dura prácticamente todo el sexenio de 1988 a 1994 de Salinas de Gortari, y lleva los 6 años de Zedillo, los 6 años de Fox, los 6 años de Calderón, los 6 años de Peña Nieto, es decir, 30 años de gobierno neoliberal, con sus, en términos muy generales, porque hay características que los distinguen unos de otros, porque los 6 años del salinismo se le dio un sentido social a las tareas. Es decir, no se descuidó la actividad social de todos los grupos sociales de México. El neoliberalismo va a generar ciertas consecuencias económicas, como son el control de la inflación, la imposibilidad de que haya devaluaciones monetarias severas, como hubo en el 76, en el 82 y en el 95, porque se le va a dar autonomía al Banco Central, esa fórmula neoliberal que está vigente hasta el día de hoy. El Estado va a endeudarse solamente lo necesario. Se va a generar a través del libre mercado y del libre comercio mucha riqueza para desde ahí distribuirla a través de la intervención del gobierno. Se va a desarrollar con la generación de nuevas empresas, van a llegar nuevos capitales, y esos capitales traen tecnologías al país. La incorporación de los mercados se van a incorporar al mundo global, y todo esto va generando una cultura de responsabilidad económica. Vamos a ver rápidamente, nada más a manera de recuerdo, ¿sí? Cómo funcionó el neoliberalismo al principio, donde necesitaba el concurso, pues, de todos los actores sociales en la inteligencia de que vamos a ver esto nada más un minuto para que lo recordemos tantito. Vamos a ver esto un minuto. ¿Cómo se llamaba el principal programa social del gobierno federal en la época de Carlos Salinas de Gortari? Pues se llamaba Solidaridad. Bueno, es así como funcionaban los programas sociales en la época del salinismo.
Y lo que quiero significar es que en términos doctrinarios, el capitalismo contemporáneo, el capitalismo del siglo XXI, tiene muchos matices, pero vamos a hablar de los dos principales ya de manera despedida de este seminario. El primero, lo que es el neoliberalismo económico social, que es el que propuso el salinismo. Y por último, el neoliberalismo económico plenamente abierto, que es el que propone Zedillo, continúa Fox, continúa Calderón y continúa Peña Nieto. De alguna manera son las políticas que hemos venido conociendo, donde se ha apoyado a las empresas para generar riqueza. El modelo ha sido bueno porque no ha habido inflaciones, no ha habido devaluaciones, no ha habido grandes empresas que quiebren, como sucedió durante el tiempo que ya vimos del 70 al 82. Y bueno, ahora ya a partir del 2018 parece ser que hay un nuevo gobierno que viene proponiendo otras fórmulas que son conocidas como el socialismo del siglo XXI, que ya lo veremos en los módulos que siguen. Perdón por el tiempo que llevamos para la exposición de este tema y bueno, le dejo el micrófono a Cecilia. Muchas gracias, licenciado. Pues hubo ahí varios comentarios de muy buena plática, muy interesante. Pásenos la liga del video completo. Entonces, pues, como saben, tenemos grupos de WhatsApp. Los que no estén adentro de ella pueden escribirnos, pueden escribir al licenciado Baca, pueden escribirnos mediante Facebook un DM para que nosotros los invitemos y formen parte de este gran grupo. Y pues vamos rapidísimo a las preguntas. Hay varias, entonces vamos a tratar de agilizar para que pues yo sé que nos pasamos en el tiempo, pero era una conferencia muy necesaria. Entonces, de todas formas, le agradecemos, licenciado, por tan buena exposición. Muchas gracias. Pues ahí van las preguntas. La primera es de Facebook. Dice, ¿podemos decir en realidad que el PRI hace que México tenga problemas? Reflejo de lo que ahora pasa, a partir de Echeverría y Jolopo, y no antes, como dicen los de Tacrores del PRI. Bueno, más o menos le quiero entender un poquito la pregunta. Sí, lo que nos está diciendo es que si los problemas que hay en México son por lo que pasó en el sexenio de Echeverría y López Portillo. No, ya no. O sea, los problemas que se generaron en esa época los sufrimos del 82 al 88. ¿Sí? Y además, no se puede juzgar a un gobierno ni a un presidente o ni a un sistema económico sin valorar el contexto internacional. Es decir, si bien es cierto que México tuvo una época esplendorosa con el desarrollo estabilizador, también hay que decir lo que es que el contexto internacional así lo facilitaba, ¿no? El contexto de la época de los liberales es distinto. Yo creo que no es un tema de culpas. Yo soy optimista, siempre he sido en este aspecto. Yo creo que lo que hay que ver es aquí la experiencia. La experiencia es que cuando el gobierno mexicano interviene nada más lo necesario en economía, respeta las políticas presupuestales de finanzas sanas y tiene una íntima relación armónica de trabajo con los empresarios, como fue en el desarrollo del estabilizador, como ha sido durante la época neoliberal económica, se genera riqueza. Y ya cuando se genera riqueza y mucha producción, ya nos tendremos que preocupar la sociedad civil organizada y los gobiernos de los segundos y terceros niveles de cómo distribuirla entre todos los mexicanos. Muchísimas gracias, licenciado. Otra pregunta, dice, ¿cuál fue el beneficio o afecto quitarle los ceros al peso? El beneficio fue ordenar el país, es decir, a mí me tocó vivir esa época claramente, fue en los 90s. Los procesos inflacionarios se hicieron tan grandes en los 80s. En México la inflación en los 80s, 84, 85, llegó a ser de 300%, 260% anual. Hoy en día no hemos pasado creo que del 5% en los últimos años. En los años mejores estamos en el 2 o en el 3. México llegó al 300, al 260% en los 80s como consecuencia del cataclismo financiero que venía anterior a él. Pero en América del Sur, la inflación era del 3.000 y del 2.500% anual. En esa misma época. Y voy a dar un dato histórico. En la Alemania, los que ahora son los millonarios de Europa,
en Alemania, al principio de la década de los 30 del siglo XX, la inflación era del 2000%, como en América del Sur, pero diario. Era lo que se llama hiperinflación. No se puede planear la economía con una inflación así. A final de cuentas son ajustes que se van dando y el hecho de quitar los 3 ceros simple y sencillamente fue, en mi criterio, una simplificación de cuentas, una simplificación de trámites y una manera no de disimular algo, sino que era una manera también de hacer las cosas más concretas, pero sí obviamente sí una disminución de la pérdida adquisitiva, no porque se hayan quitado los ceros, sino porque ya se venía disminuyendo esa adquisición del salario mexicano desde antes. Muchas gracias, licenciado Alberto. Pregunta Silvia. El movimiento de 1968 contra estudiantes se responsabiliza a Díaz Ordaz. ¿Puede hablar un poco de eso? El movimiento del 68, sí puedo hablar un poco de eso. El movimiento del 68 fue un movimiento que venía influenciado por el extranjero. Así como es la ideología de género, es la revolución de la primavera, es la revolución sexual del 68, que por cierto se da en el año en el que México estaba más fuerte económicamente. Yo hace 20 años vi que unos jóvenes que preguntaban por el movimiento 68 en un desayuno, en una comida aquí en Veracruz con Enrique Krause, se sorprendieron. O sea, estos jóvenes del siglo XXI pensaron que el movimiento 68 era porque los jóvenes se quejaban de algo de economía o de falta de trabajo. Entonces, cuando ven los números que había en el país en el 68, dicen los jóvenes de hoy, que piensan en empresas y en emprendedurismo y cómo trabajar y cómo producir, dicen, ¿de qué se quejaban? Era una revolución sexual. Esa revolución sexual salió del pensamiento de las universidades, del pensamiento progresista de las universidades europeas, especialmente de la Escuela de Filosofía de Frankfurt, donde se los voy a resumir en 2 renglones. Se libera al eros. El pensamiento filosófico libera al mundo erótico y esto llega al cine, a la televisión y a todas partes y se da la revolución de los 60. El hermano mayor de mi padre trabajó muy cerca de don Javier Barrios Sierra, que había sido el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en el movimiento 68, los señores grandes de aquella época que habían trabajado en el gobierno federal, y también lo dijo en alguna ocasión una actriz mexicana muy famosa, que había sido una persona muy cercana al presidente Díaz Ordaz, que el presidente Díaz Ordaz nunca dio la orden de esa matanza, sino que había sido el secretario de Gobernación. Pero los políticos de aquel entonces, a diferencia de los de ahora, los políticos de aquel entonces, cuando algo pasaba mal dentro de una administración, ellos asumían la responsabilidad. Y el presidente Díaz Ordaz, en un informe de gobierno, asume la responsabilidad del 68. Pero quienes estaban cerca de él dijeron que él no había dado esa orden. Pero al final de cuentas, oficialmente, él se echó la culpa. Él era el responsable porque él era el presidente. Pero yo siempre me ha llamado la atención el movimiento del 68 porque, en mi opinión personal, fueron los comunistas infiltrados en México los que aceleraron a los estudiantes y aceleraron al gobierno. Cuando llegan los 2 grupos a la plaza de Tlatelolco, gente extraña empieza a dispararle a los soldados y se hace un caos y muere mucha gente inocente. Seguramente hay personas más informadas que yo en este tema, pero yo considero que hay que analizar que faltaban 4 días, si no me recuerdo, para que se inauguraran las Olimpiadas en México. Era plena Guerra Fría. El bloque comunista tenía interés en desestabilizar a los países que no estaban en el bloque comunista y México en ese momento estaba bajo los anteojos de todo el mundo por las Olimpiadas. Había que poner orden y se puso. Había que constreñir el desorden y se constreñó. Fue una decisión de Estado, no justifico esas matazones. Yo creo que fue propio de ese caos que un grupo tercero ocasionó. Pero yo creo que el presidente Díaz Ordaz fue un hombre muy responsable. Muchas gracias, licenciado Alberto.
Siguiente pregunta que también es de Facebook. Dice, entonces, a partir de López Obrador, ¿el modelo ya no es neoliberal? ¿Cree usted que el socialismo de López Obrador lleve al país a un buen puerto? Muy buena pregunta. Yo creo que el modelo neoliberal no se puede cancelar por la vía del decreto ni por la vía del discurso, porque está inmerso en leyes y en instituciones y en empresas. Es decir, el modelo neoliberal viene funcionando en casi todo el mundo, ¿sí? Hasta en los países que eran comunistas, como China, su gobierno se volvió capitalista. Entonces, el modelo neoliberal todavía funciona, por ejemplo, en el equilibrio de poderes, en la autonomía del Banco de México, en cómo está configurado el sistema financiero mexicano, con bancos, con afianzadoras. Es muy delicado descomponer esto porque puede generar inestabilidad financiera. El presidente López Obrador, yo no termino de entender todos sus discursos. Él siempre habla de un cambio de régimen, no habla de un cambio de modelo económico. Y sin embargo, intermitentemente manda señales melancólicas quizás, donde hace referencia al desarrollo estabilizador. Ha hablado del licenciado Ortiz Mena, ha hablado de esa época que ya analizamos aquí brevemente en este seminario, en este módulo, y sin duda fue una época bella para México, ¿no? Yo le escuché decir a un empresario veracruzano de origen español hace 5 años que él venía llegando a México por ahí del año 56, en la perspectiva de ese señor, no en la mía ni en la mayoría de los mexicanos, que esa persona es millonaria hoy en día, ya es un señor grande, pero es millonario, y llegó prácticamente sin nada bajado de un barco. Claro, le ayudaron unos familiares a emprender su negocio, y dijo, en esa época el que no hacía dinero era porque era muy tonto, muy flojo. Esa es la visión del señor, ¿verdad? Pero no es un reflejo que nos dice fenomenológicamente en la experiencia de este señor que había grandes oportunidades de desarrollo en México en esa época. Y no nada más era México, era gran parte del mundo también. Pero bueno, volviendo al tema, yo todavía no entiendo el modelo que están proponiendo. Yo entiendo que es el socialismo del siglo XXI porque existe el Foro de Sao Paulo, porque está documentado el socialismo del siglo XXI en 3 o 4 libros de doctrina, coincide con algunos elementos, pero yo sigo esperando a que el sistema democrático en México equilibre las fuerzas y nos lleve por un camino más cierto y más seguro. Muchas gracias, licenciado. Contestando la pregunta anterior del movimiento del 68, contesta Benito Senil Nogueira, que dice, el movimiento del 68 fue financiado por Corona del Rosal para presionar a Díaz Ordaz por el sustituto de izquierda. Entonces, su Corona del Rosal creo que era el regente del Distrito Federal. Y sí, los estudiantes del 68 estaban muy enojados con él porque creo que fue el primero represor, pero es que Alfonso Corona del Rosal era militar. No, yo estoy seguro que es que había guerrillas en toda América Central y había un sistema comunista en Cuba. Había un pacto sagrado entre Cuba y México a través de otro veracruzano, don Fernando Guterres Barrios, que estuvo encargado de la seguridad nacional del país 40 o 50 años, para que Cuba hiciera su argüende de comunismo y guerrillas en otros lados menos aquí en México, por una sencilla razón, porque a don Fidel Castro se le había dejado libre en México cuando estaba detenido por el gobierno mexicano. Y si no lo hubiera dejado el gobierno libre, pues no hubiera de hacer la revolución cubana. Y entonces, yo creo que por eso siempre Fidel Castro, el dictador cubano, siempre le tuvo una preferencia muy grata a México y era poco lo que aquí se puede detonar. Pero las universidades públicas estaban llenas de gente que venía del bloque comunista, que sobre todo durante la época de los 60s y los 70s habían sido expulsados de sus países como Argentina, como Chile, como Europa Oriental, como Europa Occidental, y aquí en México habían sido bien recibidos en carácter de refugiados políticos. Perfecto, muchas gracias, licenciado. Ya nos vamos a responder 2 preguntas por el tiempo. Pregunta José Víctor. ¿Cuál fue la relación de la Iglesia y el Estado desde el alemanismo hasta el neoliberalismo salinista?
Muy buena pregunta. La relación entre la Iglesia y el Estado, de respeto y de concordia. De respeto y de concordia, la posición de la Iglesia es teológica. Teológicamente, la Iglesia Católica, que es la de mayor dimensión cristiana en todo el mundo y en México, es desde su doctrina la administradora de la paz que nos hereda nuestro Señor Jesucristo a través de sus apóstoles, el administrador de la paz que se expresa al final de cada misa, y por lo tanto la Iglesia del siglo XX y del siglo XXI es una iglesia sabia que sabe que no debe de intervenir en funciones del Estado. Y yo, de lo poco que he visto, cuando la Iglesia tiene la oportunidad de intervenir en algo contundente en el Estado, no lo hacen porque es administradora de esa paz. Los políticos mexicanos de 1940, el presidente Ávila Camacho, que fue el que acabó con la guerra cristera, con lo que quedaba de la guerra cristera porque se confiesa católico en público, hasta el día de hoy, hasta el año 2020, estamos hablando de 60 y 20, 80 años, la relación ha sido civilizada, respetuosa y sobre todo envuelta y encubierta por el derecho humano de la libertad de creencias y la libertad religiosa. A final de cuentas, los dos entes, Estado e Iglesia, deben de cooperar para el bienestar de la gente, y sucede algo muy importante al inicio del liberalismo económico, en la época de Salinas de Gortari, que se le da personalidad jurídica a través de una nueva ley, no solamente a la Iglesia Católica, sino a todas las denominaciones religiosas del país. Y con esto nace nuevamente la vida jurídica. En el caso de la Iglesia Católica, había estado 120 años sin personalidad jurídica, y pues esto como que ya no iba con los tiempos, porque en todos los países democráticos se le debe respetar el derecho humano a todas las instituciones religiosas. Muchas gracias. Y esta es la última pregunta de este módulo, y pregunta Gerardo Rivera. ¿En dónde, en su opinión, viene el quiebre entre el balance y crecimiento sostenido, si teníamos todo a nuestro favor con los recursos naturales y el prestigio mundial de México? Yo creo que hay un quiebre, en mi modesta opinión, a partir del año 1971, que llega el presidente Echeverría al poder, porque él adopta una causa popular, que yo estoy seguro que el presidente Echeverría y el presidente López Portillo no lo hicieron de mala intención. Yo estoy seguro que los dos eran personajes patriotas. El presidente Echeverría todavía vive, va a cumplir 100 años, si Dios le presta vida en enero del año que viene, de edad. Yo creo que ellos en verdad sí querían lo mejor para México, pero ellos son, digamos, el parteaguas de cómo funcionaban las cosas antes y cómo deben de funcionar ahora, en el sentido de que una cosa es lo que quieras y otra cosa es que actúes con responsabilidad sobre lo que quieres. Y entonces, ambos presidentes llegan a una etapa, claro, con López Portillo, de mucho más impacto, por ese superávit de 100,000 millones de dólares que habían tenido a la mitad del sexenio. No sé si tengan una idea de lo que eran 100,000 millones de dólares en 1980. O sea, voy a hacer un cálculo malo, pero a lo mejor eran 400,000 o 500,000 millones de dólares de hoy. Y entonces, cuando el contexto internacional cambia, en el caso del presidente López Portillo le cambia a finales del 81, cuando el presidente Echeverría le informan que ya se está acabando los dineros de la nación a mitad de su sexenio, ambos presidentes debieron haber cancelado los grandes proyectos y actuar de manera más mesurada con respecto a que solamente se podía trabajar con un presupuesto, o sea, con finanzas sanas, es decir, con un presupuesto responsable, es decir, sin déficit fiscal, sin contraer deuda, sin gastar más dinero en lo que había, y los programas de gobierno debieron haber sido más moderados en el momento en que se les pidió. Y los dos decidieron dar rienda suelta a su personalidad, hasta cierto punto megalómana, a seguir con ese caudillismo que dice una historiadora que yo quiero mucho, que ha sido la
que caracteriza a la mayor parte de los líderes mexicanos cuando dicen que el primer caudillo fue Santa Anna. Don Porfirio Díaz también era caudillo, todos los caudillos de la revolución, y casi todos los presidentes han querido ser caudillos, y debemos de ver si no hay un caudillo también hoy al frente del país, ¿verdad? Y entonces el caudillismo no ha dejado las mejores experiencias, sino el ponernos todos de acuerdo. Pues muchísimas gracias, licenciado, muchísimas gracias a todos que preguntaron, que están siendo aclarados, y pues damos cierre a este módulo, la mitad del seminario, y nos vemos la próxima semana con el 7º módulo. Muchísimas gracias, licenciado Baca, por su tiempo, por su exposición y por el tiempo que nos da a todos nosotros de escuchar tan grandes propuestas y temas sobre la política y la economía en México. Gracias a ti, Cecilia, y gracias a este tiempo que se cortan 15 minutos, tienes otro trabajo. No se preocupen, y muchísimas gracias a todos que se esperaron hasta el final. Excelente charla, y pues se va a quedar guardado en Facebook y se va a subir posteriormente a YouTube. Entonces, por las personas que no pudieron acabar, para que lo tengan grabado en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todos y bonita noche. Hasta luego, licenciado, un gusto como siempre. Gracias, muy amable.